Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar presentando casos de estudio, el paradigma de la complejidad, el pensamiento holístico y la teoría del caos en el diseño, trabajo grupal número 2. Estudiantes Victoria Chacón Solano, Fabiola Cáceres Alán, Michelle Torres Mora, Arturo Rodríguez Mejía y María José Herrera González. El paradigma de la complejidad, el pensamiento holístico y la teoría del caos están estrechamente relacionados y comparten enfoques filosóficos y conceptuales que se aplican a diferentes campos de estudio, como la ciencia, la filosofía, la psicología, el arte y el diseño. El paradigma de la complejidad, por un lado, reconoce y aborda la naturaleza interconectada de los sistemas en el mundo, enfatizando la necesidad de entender las interrelaciones y las propiedades emergentes que surgen de las interacciones entre las partes, reconociendo que los sistemas complejos son intrínsecamente imprescindibles, no lineales y sensibles a las condiciones iniciales. En términos sencillos, se entiende por complejidad una situación de la realidad compuesta por múltiples componentes entrelazados y vinculados entre sí. El pensamiento holístico, por otro lado, considera los sistemas como un todo, buscando comprender las propiedades emergentes y cómo las partes se influyen mutuamente en un sistema. El pensamiento holístico es un enfoque de percepción y de análisis de la realidad, de forma integrada o global. Mientras que la teoría del caos se centra en los sistemas complejos y dinámicos que son altamente sensibles a las condiciones iniciales y cómo las variaciones en estas pueden generar resultados radicalmente diferentes en el tiempo, la teoría del caos también se refiere a la aparición de patrones fractales y a la belleza que puede surgir del desorden y la aleatoriedad. Ahora, la relación entre estos conceptos radica en su enfoque en sistemas complejos, la importancia de ver las relaciones y conexiones en lugar de solo las partes individuales, y su reconocimiento de la impredecibilidad y sensibilidad a las condiciones iniciales. En el ámbito del arte y el diseño, estas ideas también pueden ser aplicadas para crear obras que reflejen la complejidad y la belleza del caos controlado, aprovechando los principios fractales, los patrones emergentes y la no linealidad. El primer caso que estaremos discutiendo el día de hoy es el del arquitecto canadiense-estadounidense Frank Gehry. Él es conocido por su estilo arquitectónico vanguardista y caótico. Es famoso por usar materiales poco convencionales y formas orgánicas y curvas en sus construcciones, lo que ha llevado a algunos a considerarlo un representante de la corriente posmoderna. Este arquitecto posee una relación directa tanto con la teoría del caos como con el pensamiento holístico, específicamente aplicados al proceso creativo en el diseño arquitectónico moderno. Su estilo es muy poco común, ya que es imposible de categorizar. Debido a esto, su estilo ha sido bautizado como deconstructivista, lo cual se caracteriza por ir en contra de las estructuras tradicionales. Sus edificios usualmente hacen uso de materiales inusuales y cotidianos, por lo cual su trabajo ha sido visto por el público desinformado como despreocupado y visualmente caótico. Un excelente ejemplo de esto se puede ver reflejado en el caso de su obra El Pabellón Serpentín, el cual recibió múltiples críticas por tener una estructura maciza de vigas y columnas de gran tamaño en ángulos completamente caóticos y desorganizados. Dejando de lado las múltiples críticas que se le han realizado al arquitecto a través de su carrera, no se puede negar su gran habilidad para crear piezas extraordinarias gracias a su enfoque experimental. En este caso, la implementación del pensamiento holístico en sus procesos tanto de ideación como de ejecución de proyectos lo han ayudado a lo largo de los años a considerar sus obras como un todo y no como un conjunto de partes individuales relacionadas entre sí de manera aleatoria. Otro caso de estudio interesante es el de la arquitecta y diseñadora Jenny Sabin, la cual recurre a un enfoque multidisciplinario utilizando la biología y las matemáticas junto al arte para diseñar sus estructuras materiales. Una de sus obras más reconocidas es Lumen, construida a partir de más de 1 millón de yardas de fibra tejida digitalmente y robóticamente, con 250 estructuras tubulares colgantes diseñadas para capturar y mostrar el color cambiante de la luz solar a lo largo del día, convirtiéndola en una instalación inmersiva y sensible al entorno, que respondía tanto a la luz como al movimiento de los visitantes, lo que refleja la sensibilidad característica de los sistemas complejos y caóticos, formando así patrones orgánicos y complejos. Como resultado de la colaboración entre disciplinas, Lumen aplica ideas y teorías de la biología, la ciencia de los materiales, las matemáticas, la ingeniería, integrando materiales adaptables, ajustados y de alto rendimiento, en una estructura en donde el código, el patrón, la interacción humana, el medio ambiente, la geometría y la materia operan juntos. Todos relacionados a la teoría del caos, la cual se basa en sistemas dinámicos que se conoce como cualquier conjunto de sucesos que cambian o evolucionan con el tiempo. Sin embargo, cuando este sistema es muy sensible a las variaciones de las condiciones iniciales, se le llama un sistema caótico, que aunque parezca que el caos sea aleatorio, desordenado o impredecible, lo cierto es que el caos va originando patrones, como en la obra de Sabin.
siguiendo siempre una trayectoria de puntos conocidos como atractores y el conjunto de estos fractales. Otro de los casos de estudio se centra en uno de los proyectos más impresionantes creados por la arquitecta, llamado ADA, el cual fue creado en colaboración con Microsoft e incorpora conceptos como lo son la arquitectura adaptiva centrada en el ser humano y tecnologías como lo es la inteligencia artificial. El pensamiento holístico aplicado en este proyecto se puede ver en el cómo la pieza final sobrepasa las partes individuales que la conforman y es presentada como un todo. A través de ADA se logra reconocer el cómo la interconexión de diferentes disciplinas puede llegar a crear sistemas más complejos u objetos más grandes que sí mismos. Por otro lado, Eileen Gray, la cual fue una influyente diseñadora y arquitecta irlandesa, pionera en abrirle espacio a la mujer en un campo dominado por hombres, guiada por una curiosidad incansable que la convirtió en una de las mujeres más relevantes del mundo creativo del siglo XX. Las obras de Eileen Gray son un testimonio de su lucha en contra de la prepotencia de una profesión dominada por hombres, que desprecia o minimiza lo realizado por mujeres. La diversidad de su talento abarcó desde la famosa mesa ajustable en acero cromado hasta tapices, pinturas, muebles, diseño de interiores y arquitectura, utilizando a lo largo de su carrera un enfoque holístico en el diseño, enfocado en la funcionalidad, la versatilidad, la integración con el entorno y la atención a los detalles, los cuales reflejan una comprensión profunda de cómo los elementos interactúan para crear espacios armoniosos y significativos. Por ejemplo, ella creía que en el diseño de interiores debía haber una experiencia integral y coherente para sus ocupantes. En lugar de tratar los muebles y la decoración como elementos separados, buscaba crear espacios donde todo tuviera una armonía, desde los muebles hasta los textiles y la iluminación. Esto se refleja en su obra Villa E 1027, ubicada en Francia, la cual fue diseñada para aprovechar al máximo las vistas panorámicas del mar Mediterráneo, asegurándose de que cada habitación tuviera vistas únicas y una relación armoniosa con el paisaje circundante. La arquitectura, el diseño interior y el mobiliario se integraron de una manera que no se había logrado hasta entonces. Diseñada hasta el más mínimo detalle, las alfombras, sofás, lámparas y muebles. También los armarios, baños y cocina tienen un sorprendente cuidado en sus materiales y funcionalidad. Mark Newson es un diseñador industrial australiano reconocido por el uso e incorporación de fenómenos y patrones naturales en sus diseños. Además, se le reconoce que incorpora conceptos matemáticos tales como el diagrama de Voronoi. Un librero llamado el Voronoi Shelf está inspirado por un diagrama creado por un matemático ruso. El uso de sistemas dinámicos y cambiantes representan los comportamientos impredecibles que caracterizan la teoría del caos. Además, tiene muchos diseños biomórficos, donde usa patrones biológicos como inspiración para sus diseños. Estos patrones son impredecibles y cambiantes, y es evidencia entonces cómo Newson incorpora la teoría del caos en el diseño mobiliario. También tenemos la icónica Lockheed Lounge, una obra maestra que destaca la influencia de la teoría del caos en el trabajo de Newson. En términos de pensamiento holístico, la Lockheed Lounge encarga la idea de que el diseño no puede separarse de la función y la experiencia humana. Newson se centró en crear una pieza que no solo fuera visualmente sorprendente, sino que también proporcionara comodidad ergonómica, ya que la silla abraza el cuerpo humano con sus líneas sinuosas y orgánicas, lo que permite una experiencia de sentarse cómoda y acogedora. A través de este enfoque, Newson consideró la relación entre el objeto y el usuario, buscando que la experiencia de sentarse en la silla fuera holística y placentera. Un caso donde se aplica el pensamiento holístico es en el mobiliario de Victor Papanek, un diseñador austríaco nacido en Estados Unidos, reconocido por ser un firme defensor del diseño social y ecológicamente responsable de productos, herramientas e infraestructuras comunitarias. Se reconoce que fue un diseñador que tenía un pensamiento holístico, ya que se centraba en abordar problemas globales y consideraba las implicaciones sociales, culturales y medioambientales en todas las etapas del proceso de diseño. Papanek escribió un libro llamado Design for the Real World, Human Ecology and Social Change. En este libro habla sobre temas de diseño ético y socialmente consciente, donde el enfoque holístico incluye la promoción de un cambio cultural y educativo en la forma en la que las personas abordan el diseño y el consumo. Otro ejemplo en el cual se puede evidenciar cómo Papanek utiliza el pensamiento holístico se refleja en su obra Unidad Funcional X3, Lectura, Sueño, Descanso y Descanso. Esta consiste en una silla funcional de forma orgánica, la cual no cuenta con muchas partes, que toma en cuenta sus principios expuestos en Design for the Real World. Además, su nombre generó un replanteamiento a gran escala del propósito social del diseño en la vida cotidiana. La carrera de Papanek abarcó el terreno cambiante de la cultura del diseño del siglo XX.
Neri Oxman utiliza el paradigma de la complejidad y el pensamiento holístico en su trabajo al integrar principios naturales, adoptar un enfoque multidisciplinario, utilizar tecnologías avanzadas y además enfocarse en la sostenibilidad y la experiencia del usuario. Esto se puede reflejar en la obra Wanderers, la cual consiste en una serie de prendas impresas en 3D, diseñadas específicamente para cada individuo y basadas en su anatomía única. Estas prendas se inspiran en los conceptos de astrobiología y exploración espacial y representan una fusión entre la naturaleza, la tecnología y el espacio exterior. Otro ejemplo de cómo el paradigma de la complejidad, el pensamiento holístico y la teoría del caos influyen en la creación de productos innovadores es el diseñador industrial Karim Rashid, que es muy reconocido por sus creaciones coloridas, audaces, que incorporan formas orgánicas y líneas fluidas. Su enfoque holístico considera la funcionalidad, la estética y la experiencia del usuario en sus diseños, y un claro ejemplo de esto es la línea de mobiliario Box Hill, que se muestra cómo este diseñador integra el pensamiento holístico en su diseño. Cada pieza de mobiliario en esta colección está compuesta por una serie de elementos individuales y al combinarse forman una estructura unificada y armoniosa. A través de esta idea, Rashid muestra cómo la interacción de múltiples partes puede llegar a crear un todo coherente, reflejando así la noción holística de que todo está conectado. Y en resumen, la convergencia entre el paradigma de la complejidad, el pensamiento holístico y la teoría del caos nos lleva a una profunda reflexión sobre el constante cambio de los sistemas tanto en el mundo natural como en el diseño. En el ámbito del diseño, estos conceptos ofrecen perspectivas valiosas para futuros procesos creativos, ya que al adoptar la complejidad como un atributo deseado en lugar de evitarla, los diseñadores pueden tejer el caos controlado en sus creaciones. Los ejemplos de Frank Gehry y Neri Oxman ilustran cómo estos enfoques pueden traducirse en la práctica. Gehry desafía las convicciones arquitectónicas, abrazando la complejidad y la emoción en su proceso caótico pero creativo. Oxman, por otro lado, se inspira en la naturaleza y busca imitar sus soluciones complejas y holísticas en sus diseños innovadores y sostenibles. En última instancia, el paradigma de la complejidad, el pensamiento holístico y la teoría del caos ofrecen una guía valiosa para futuros diseñadores. Al comprender y aplicar estas perspectivas, pueden crear obras que trasciendan lo predecible, desafíen las normas establecidas y den vida a la interconexión y dinámica que subyacen en nuestro mundo complejo y fascinante.